déjeme saludar al maestro Paco Cruz. Ya llegó también el maestro Jaime Hernández. Se está juntando la mesa. El maestro Paco Cruz, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros. Le recomiendo Las Damas del Poder, que es el más reciente. García Luna, El Señor de la Muerte, el penúltimo. Obviamente hay que estar al pendiente del que está escribiendo para este año el maestro Paco Cruz. Y los de referencia Tierra Narca y La Guerra que nos ocultan. Y le decía que también va llegando el maestro Jaime Hernández, décadas como corresponsal de guerra, como corresponsal mexicano en el extranjero, fundador y conductor de su espacio en YouTube No Apto para Cínicos, que hay que respaldar con todo cada día, de lunes a viernes a las 2 de la tarde. Hay que respaldarlo con los likes, los superchats, con las suscripciones, así como lo hace aquí en Sin Censura. Que amor con amor se pague con estos maestros, y en espera de Norman Pearl, pues los saludo primero a ustedes. Mi querido Paco, ¿cómo estás? Vicente, ¿cómo estás? Buenos días. Jaime se levantó. Jaime, ayer fue el Día de Reyes, no hoy. Pero se levantó a ver sus juguetes, va. Pero no, Vicente, buenos días. Cuánta información con Jaime, y contigo. Y bueno, esperando a Norman. Hay un buen, Vicente, en un cachito diste, fíjate, nada más voy a dar un dato, aunque después lo desmenucemos. Casi nada quiere Trump, 50 millones, dice entre 30 y 50 millones. 50 millones a precios de mercado hoy serían cerca de 3,000 millones de dólares. Y lo dice Trump en su comunicado, ahí en su red social, y yo los voy a controlar. 3,000 millones de dólares, Jaime, Vicente, para que tengan una idea. Luego, mira, rapidísimo, lo de Ciro Gómez Leiva y su canchanchan ahí, hay una intervención militar abierta, hay un bloqueo militar abierto. Hubo el sábado ataques en Tijuana, que es una base militar al sur de Caracas. Hubo ataques en antenas y radares ubicados en el Hatillo, en el sureste de Caracas. Hubo ataques fuera de Caracas en el puerto de La Guaira, en la base militar. Hubo ataques en el centro de entrenamiento de oficiales en La Guaira. Hubo ataques en Higuerote, en el aeropuerto a 2 horas de Caracas. Hay un bloqueo militar. Ahí por lo menos tienen 3 buques de guerra acorazados. 3 tienen un submarino nuclear. Han tenido hasta 8. Así que hay un bloqueo naval absoluto, hay una intervención militar de Estados Unidos que tiene meses. Si son ciegos y no la quieren ver, ese ya es su problema. Hubo por lo menos 80 muertos en la incursión militar para secuestrar al presidente Nicolás Maduro. Hubo una intervención abierta, pero tiene meses ese bloqueo militar naval de Estados Unidos en el Mar Caribe. Vicente, no lo quieren ver, bueno, eso ya es problema de ellos dos, pero esos son los hechos reales. Sí, hubo ataques militares de Estados Unidos el sábado. Hay cerca de 80 muertos, poco más de 80 muertos, pero hubo un secuestro abierto, hubo una intervención de Estados Unidos violando la soberanía de Venezuela. Ellos lo quieren pasar por alto. Bueno, Vicente, pues son partidarios de eso. Ahora, mira, nada más, y con eso termino para darle tiempo a Jaime, pero ellos no hablan de intervención militar, no hablan de nada, porque no entienden lo que está pasando. Luisa María Alcalde Luján, la dirigente nacional de Morena, hablaba de autodeterminación, hablaba de soberanía, pero personas como Ciro Gómez Leiva no la entienden, porque este país, hasta el 1 de diciembre de 2018, nunca tuvo autodeterminación. A partir de 1946 y hasta cerca de los 80, este país estuvo controlado directamente por la CIA. Directamente, ¿sí? No lo digo hoy, ya hay documentación, hay elementos de prueba suficiente para decir que 5 presidentes, hasta José López Portillo, trabajaron asalariados para la CIA. Y después de López Portillo, podemos documentar bien que a partir de Miguel de la Madrid
y hasta Enrique Peña Nieto trabajaban para la Casa Blanca, les Mm. entregaron todo el país, Vicente. Entonces, estos personajes, yo he platicado la historia de Ciro porque la conozco a Ciro desde 1982, Vicente, trabajaba para el PRI, fue a trabajar para el PRI, para hacer la imagen a los priistas en aquella época, Alfredo del Mazo González, que quería ser candidato presidencial, sucesor de Miguel de la Madrid Hurtado. Así que, ¿qué van a entender estos tipos de autodeterminación, de soberanía nacional, cuando estuvieron siempre al servicio de gobiernos del PRI, del PAN, que estuvieron, que trabajaban para Estados Unidos directamente, para la Casa Blanca? Yo te decía, 5 hasta López Portillo para la CIA, asalariados directamente. Y luego de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas, trabajaban para Washington abiertamente. Yo recuerdo las elecciones de 1988, hay que decirlo. ¿Por qué la Casa Blanca validó el fraude para imponer a Carlos Salinas? Porque le abrió toda la puerta a Washington, a todo, No. todo lo que decía Washington lo quiso. Luego con Felipe Calderón pasó lo mismo. ¿Por qué y cómo validó Washington el fraude de 2006? Porque prácticamente Felipe Calderón le entregó el país. Cedillo se le vendió la presidencia. ¿A quién? A Bill Clinton. Enrique Peña Nieto, pues nada más hay que decirlo, mira, con un elemento de base y bien sólido. Sí, Hillary Clinton y su equipo elaboraron la reforma energética del gobierno de Enrique Peña Nieto, que además es una reforma energética que se aprueba como a través de moches. Así que, ¿qué van a entender estos periodistas de soberanía, de autodeterminación? Sí, toda su vida han trabajado para el PRI y para el PAN, o lo han defendido asalariados o no, Vicente, y en alguna época ha sido, yo lo digo, asalariado. ¿Por qué? Porque trabajaba para Alfredo del Mazo González. Alfredo del Mazo González lo sacó cuando era el hermano de Miguel de la Madrid. Así decía Miguel de la Madrid, Alfredo del Mazo González, ¿no? Es el hermano que nunca tuve. Y Ciro trabajaba para Alfredo del Mazo González, quien sacó a Ciro y a otro grupo de amigos de Ciro de gobernación, trabajaban para gobernación. Así que, Vicente, como van a entender de soberanía, de autodeterminación, cómo van a entender de algo y cómo van a Mm. entender que el de Nicolás Maduro fue un secuestro que violó la soberanía de Venezuela, y que Donald Trump está haciendo o queriendo hacer un gran negocio. Ya te estoy haciendo las cuentas, nada más con lo que dijo Trump, Vicente, 53.000 millones de dólares. Y ahí tienes las imágenes, que seguramente me imagino que es un fotomontaje que te inventaste hace rato, Vicente. Así que, ¿Cuál? pues ¿Cuál? ¿Cuál? los ¿Cuál? hechos están ahí. Estas fotos que estamos viendo en pantalla, mira, Ah, ah. que es un No, montaje de la intervención. no, luego van a decir que es como inteligencia artificial también el ridículo que hizo ayer ante las cámaras Donald Trump, este ridículo de haciendo señas ahí. ¿Qué, qué cosas estamos viendo de un presidente que se dice llevar las riendas del país más poderoso del mundo y haciendo estos aracles, estos desfiguros? No, 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 qué Mira, cosas. Vicente, nada más para rematar, porque eso le decía ayer a Jaime y a Norman en la noche. Donald Trump ha monetizado la Casa Blanca desde que llegó a su segundo término, va a cumplir un año el 20 de enero. Sí, su fortuna creció de unos poco menos de 3.000 millones de dólares, sí, a 7.000, casi 8.000 millones de dólares. Y anótale otros 3.000 millones de dólares que quiere él, pues ya tienes ahí lo que es Donald Trump, Vicente y Jaime. Así es. A ver, mi querido Jaime, en el Reforma dicen que México, más allá de Venezuela, es el proveedor número uno de petróleo a Cuba, como que, ¿qué? Tocándole la puerta a Trump en la Casa Blanca. Hey, estás equivocado, no era Venezuela, es México al que tienes que invadir o qué, no, no, no entiendo. Ayer también Donald Trump, y mientras vemos ingresar al sistema Norman Pearl, a quien le mandamos un abrazo también, ayer Donald Trump se burló de los venezolanos con una, con un racismo que es doloroso, porque en Estados Unidos hay venezolanos que aplauden a Trump, que le agradecen a Trump por la invasión, y Donald Trump les paga burlándose de ellos, como se burló de la oposición ya, humilló a la oposición
y a María Corina Machado. En fin, mi querido Jaime, ¿por dónde le entramos? Échele. Pues yo creo que lo que dice Reforma, pues es lo que manejamos nosotros ayer desde la mañana con esta publicación del Financial Times diciendo que México se ha convertido en el principal suministrador de petróleo a Venezuela, y hoy el mismo Financial Times lanza un artículo diciendo que México se está arriesgando a desatar las iras de Donald Trump con su política, con su decisión de seguirle vendiendo petróleo a Cuba. Miren, creo que ayer, sí, aquí está. Es lo que publicamos ayer. Se lo mandé, se acordarán. Petróleo a Usted, Cuba, ¿no? exactamente. Fue lo que manejaba ayer el Financial Times, que retoma hoy Reforma. Pero hoy el Financial Times, en un artículo de opinión, dice que México se está arriesgando a desatar las iras de Donald Trump al proseguir con esta venta de petróleo a Cuba. Se le olvida al Financial Times que México es un país soberano y que su política exterior depende única y exclusivamente del gobierno mexicano. Bueno, eso por un lado. Miren, aquí está lo que manejábamos ayer por la mañana, desde la mañana contigo. Y ahora resulta muy interesante comprobar cómo dentro de la administración Trump y sobre todo el propio Donald Trump continúa con esta campaña de mentiras, de propaganda. Y esto fue más evidente ayer, que se conmemoraba un año desde el asalto al Capitolio. No, que ya sé que 5 años, 5 6 años. años, 5 años desde el asalto al Capitolio, con estas declaraciones de Trump de que Venezuela va a estar bajo su mando, de que le va a enviar 50 millones de barriles. Bueno, ayer por la tarde-noche, Delcy Rodríguez, la presidenta interina, desmentía a Trump y decía que no está en los planes de Venezuela entregar esa cantidad de barriles, que además Donald Trump quiere gratis, gratis. Entonces dice, no, eso es un robo, no vamos a entregarle petróleo a Donald Trump porque sí, no se lo vamos a entregar. Y además porque ayer mismo en las redes sociales comenzaban a salir a publicarse fotos de buques que iban dirección a Venezuela, y la propia Delcy Rodríguez aseguró que estos buques pertenecen a Chevron y que es una maniobra habitual de Chevron, con quien tienen un acuerdo. Así es que no se ha materializado, y según Delcy Rodríguez, no se va a materializar esta declaración de Donald Trump en el sentido de que les van a mandar 50 millones de barriles. Por otro lado, ayer mismo, en una audiencia a puerta cerrada en el Senado, Marco Rubio informó de cuál es, porque los senadores están muy inquietos sobre los planes futuros que tiene Donald Trump en Venezuela. Marco Rubio les dijo que en primera instancia él ya ha comunicado al gobierno de Delcy Rodríguez la exigencia del presidente Donald Trump de expulsar a todos los espías, funcionarios, militares de países como Rusia, China, Cuba. Los quiere fuera de Venezuela. Esto no ha sido confirmado por el gobierno de Delcy Rodríguez. Y además reitera, fue una conversación bastante interesante ayer la de Delcy Rodríguez, asegurando cuando hablaba del petróleo, dice, además China tiene derecho a defender sus intereses y China, Estados Unidos ya no manda, ya no tiene este liderazgo internacional. Quien ahora tiene ese liderazgo internacional es China. Así es que Delcy Rodríguez va prácticamente poniéndose detrás de los pantalones de China para desafiar a Donald Trump, para desmentir esta supuesta entrega de 50 millones de barriles. Y en la decisión de ayer
sí, aquí está, me complace en anunciar que las autoridades profesionales de Venezuela entregarán de 30 a 50 millones. Bueno, esto lo desmintió ayer mismo por la tarde Delcy Rodríguez. Y luego tenemos esta pifia. Realmente el Departamento de Justicia, de la Fiscalía y de personas como Marco Rubio, que ayer mismo decidían retirar el tema del famoso Cártel de los Soles porque es una entelequia, ¿no? Lo que sí se sabe es que a mediados de 1985, 86, el entonces presidente Ronald Reagan había ordenado a la CIA diseñar una estrategia para conocer de qué forma Colombia sacaba droga, cocaína, para hacerla llegar a Estados Unidos. Y la CIA, en colaboración con la Guardia Nacional Venezolana, la CIA le dijo a un coronel de apellido Guillén que por favor permitiera que una operación para que se infiltraran y dejar pasar la droga de cocaína a través de Venezuela para que llegara a Miami sin tocar ningún cargamento. Ese fue realmente la génesis del Cártel de los Soles, según reportó el propio The New York Times en su momento. En su momento, The New York Times reportó esta historia, pero además un programa de 60 minutos, un reportaje fabuloso, puso en claro cómo realmente, cómo este, efectivamente la CIA había estado detrás de ese tráfico de cocaína. Una unidad antinarcóticos de la CIA había mandado, fíjense, una tonelada de cocaína desde 1990. Este artículo lo publicó el New York Times poco antes de que la cadena CBS, con el programa 60 Minutos, diera a conocer los entretelones de su opinión. Aquí tienen el artículo. Como The New York Times había denunciado que una unidad antinarcóticos de la CIA había enviado una tonelada de cocaína a Estados Unidos en 1990. Y esta nota se da a conocer un día o 2 días antes de que la cadena CBS hiciera público ese reportaje del que te estoy hablando. Y en ese reportaje, el ya entonces general Guillén viaja a Estados Unidos para desmentir a la CIA y a la DEA y al fiscal, no, perdón, al auditor de ambas agencias, porque los agentes de la CIA y de la DEA decidieron echarle la culpa al coronel, después general, y decir que él se había corrompido. Y entonces el general viaja a Estados Unidos para desmentir a la DEA y a la CIA. Y en ese programa, en esa entrevista, le muestran el interrogatorio que se le hizo, donde él confiesa haber pasado esa tonelada de cocaína. Dice, no, señores, esto fue por un pleito entre la DEA y la CIA y me endilgaron esto y me convirtieron en chivo expiatorio. Bueno, entonces, ¿qué hay detrás de la decisión del Departamento de Justicia de retirar el tema del Cártel de los Soles? Uno, este operativo que registró el New York Times y la cadena CBS, porque sabían que detrás de este operativo iba a salpicarles mucha mierda a la CIA y al Departamento de Justicia. Y por otro lado, lo que denunció ayer Gustavo Petro, que existía una estructura paralela a la de los grandes cárteles que siguió funcionando con la protección del aparato de justicia. Entonces, yo creo que el Departamento de Justicia consideró demasiado arriesgado seguir insistiendo con el tema de los cárteles de los soles y por eso retiró esta alusión en el encauzamiento contra Nicolás Maduro. Así es que así están las cosas y en la sesión a puertas cerradas de ayer en el Senado también se abordó el caso de México. Le preguntaron a Marco Rubio que qué iba a pasar con México. No se sabe, no quisieron, porque ustedes saben que el contenido de estas sesiones a puertas cerradas
son clasificadas, no se puede saber, pero lo que sí se sabe es que le preguntaron que qué iba a pasar con México. Pero lo que sí se supo, y es una nota que en exclusiva consiguió ayer The Wall Street Journal, Marco Rubio le dijo a los senadores demócratas y republicanos que la decisión de hacerse con el control de Groenlandia es real, que el presidente va en serio, pero que están negociando, no están pensando primero en negociar la compra de Groenlandia a Nicaragua, la compra de Groenlandia a Dinamarca, y si no hay otra, quedará el recurso militar. Así es que así está todo. Las cosas están pintando realmente muy complicadas, mientras Delcy Rodríguez se pone detrás de los pantalones de China para enfrentar las amenazas de Donald Trump. Los rusos están enviando, reforzando la vigilancia para proteger a sus buques cargueros de petróleo que salen de Venezuela, entran y salen de Venezuela. Y China va a hacer lo mismo, queridos amigos. Y ayer, entre las cosas que dice Donald Trump, esto sobre los venezolanos, que a mí en lo particular me lastima porque es Donald Trump, el presidente de Estados Unidos. No, no es el personaje del ligado a Epstein, no es el personaje que salió en Mi Pobre Angelito. No, 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 es el presidente de Estados Unidos. Si esto no es racista, ¿qué es? ¿Alguien me ayuda? A ver, suéltalo, Ceci. By the way, Venezuela, everyone, they're marching in the streets. I love it, except in New York. I mean, where they find these people? These people, and they're not like, these people are a mess. I know it's not nice to say that. These people are a mess. Where do they find these people? They're the worst looking people I've ever seen. They really, they got hats that are all frayed and all, they look like, they're all paid. They don't even know what they're talking. When they Bueno, ese es Donald Trump. Por cierto, me están avisando en el equipo que hay muy bajos números en likes. Échenos la mano, por favor. Algo está pasando. Seguramente no es agradable para alguien lo que decimos, cómo lo decimos aquí en Sin Censura. Y lo único que tenemos es esta audiencia diferente e inteligente. Ustedes, échenos la mano. Échenos la mano. Dele clic al dedito hacia arriba, dele clic al pulgar hacia arriba, porque esos son los likes que necesitamos. Busque esa manita hacia arriba, dele clic, suscríbase. Si le quitaron la suscripción, vuélvase a suscribir y active la campanita para ver si estos cabrones de YouTube de una vez por todas envían las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. No sé qué es lo que está pasando con nuestros números, pero ayúdenos. También le pido que considere enviarnos su apoyo económico a través de nuestra tarjeta en el Banco Banorte para que haga sus depósitos. Está a nombre de su servidor, Vicente Carlos Serrano Arroyo con Y. El número de tarjeta es 4189 1400 5511 8185. Repito, 4189 1400 5511 8185. Y le recuerdo la posibilidad de enviarnos un super chat buscando ese signo de pesos o de dólares que nos señala con la flechita Ceci. Ahí le da clic, con su tarjeta de crédito, de débito, nos manda su aportación y mándenos un mensaje y con mucho gusto lo leemos aquí en Sin Censura. Pero sobre todo le decía los likes para que se mueva esta transmisión en vivo y en directo, para que podamos llegar a más personas. Dele clic al dedito hacia arriba, dele clic al pulgar hacia arriba, los likes que necesitamos en esta transmisión en vivo y en directo. Así que lluvia de likes, llegando y dejando like. Mi querido Norman Pearl, varias cosas. A ver, déjenme también poner sobre la mesa unos temas de México que me parecen relevantes, muy relevantes. Así lo dijo César, nuestro amigo César Gutiérrez Priego, y hago eco de lo que escribió. No importa o no debe importar el partido político. Si cometen un delito, que vayan y le echen el guante. Ahí está la detención de Ernesto Cruz Díaz, presidente municipal de Cintalapa, Chiapas, de Morena.
y que ha sido detenido por presuntos delitos de abuso de autoridad, corrupción y malversación de recursos públicos. Las autoridades también iniciaron una investigación adicional por su presunta vinculación con grupos criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación. Esto demuestra un compromiso. No importa si era de Morena o no, y que pongan sus barbas a remojar a quien le quede el saco. Eso por un lado. Y por otro lado, cómo están cambiando los medios de comunicación como a lo que conocíamos. Emilio Azcárraga Gallán, pues ya no sería el jefe de jefes en Televisa, porque vendió una gran parte de sus acciones, yo creo que curándose en salud por la investigación de presunta corrupción a la hora de adquirir los derechos del Mundial. Pero si vemos a Ricardo Salinas Pliego, que trae la soga al cuello por cuestiones fiscales, pues piénsenle ahora también en el caso de Televisa y de Emilio Azcárraga Gallán, que vende la gran mayoría de sus acciones. Mi querido Norman, más lo que ya seguramente viste y escuchaste en la mesa, te saludo con mucho gusto. Hola, ¿qué tal, Vicente? Buenos días a ti, buenos días a los maestros Paco Jaime y a toda la audiencia de Sin Censura. Pues sí, mira, yo creo que al margen del origen de cualquier funcionario, de cualquier partido, pues la ley debe de ser una única, ¿no? Es una sola, y yo creo que esto también habla muy bien de que los gobiernos, tanto federal como estatales, están pendientes de que esta aplicación de la ley se haga de manera no selectiva, ¿no? Porque antes eso sucedía con los gobiernos prianistas, ¿no? Si era un gobierno del PAN o del PRI, pues tenía otro tipo de consideraciones. Me parece que el hecho de que estos morenistas, entre comillas, te aseguro que ninguno de ellos realmente pasó el filtro de Morena, pero bueno, eran necesarios desde un punto de vista electoral y fueron tomados en cuenta por sus posibilidades de ganar. Recuerdo que un partido político se justifica en buena medida por su capacidad para ganar elecciones, y ahí es complicado, muy complicado entenderlo. Con respecto a Televisa, pues sabemos que ayer que está vendiendo sus lugartenientes un porcentaje de sus acciones. Antes lo hizo con una empresa internacional, y bueno, aparentemente Azcárraga Gallán llegará a niveles de 25-26% de posesión total de las acciones. Me parece que no es el momento propicio para las televisoras. Esas televisoras han ido cayendo de una forma sustancial, dramática en otros casos, como es el caso de TV Azteca, y se defienden como gato panza arriba, pero pues los ratings los van ubicando, los van llevando a niveles insospechadamente bajos, y tendrán que enfrentarlo. Fíjate que me llamó mucha atención, y creo que es cuando yo me estoy ligando a la transmisión, cuando tú hablas de la belleza subjetiva de Trump, ¿no? Trump es increíble, ¿no? Trump está hablando que no le gustan los venezolanos físicamente, que le parecen feos. Eso ya pasó alguna vez con un primer ministro japonés que decía que los mexicanos éramos muy feos, ¿no? Bueno, pues hay un concepto de belleza universal. Antes, dentro del concepto de belleza universal, estaba el rubio, el ojo azul, el alto, etcétera, y ha ido cambiando poco a poco. Inclusive, podemos pensar que hay una contradicción con la realidad, porque Venezuela ha ganado muchos concursos de belleza, creo que es el líder de concursos de belleza, y bueno, pues ostentó en su momento públicamente a las mujeres más bellas del mundo. Bueno, Trump también tendría que verse en un espejo y encontrar que si alguna vez tuvo alguna belleza, no es precisamente en este momento, mi querido Vicente. Fíjate que pasando otras cosas, me llama la atención cómo Trump pues está dando patadas de ahogado por donde quiera, ¿no? Estamos con el tema de Groenlandia, en donde busca, a como dé lugar, comprar
esa enorme isla que habitan 50 y tantas mil personas, y tiene dos vías. Una vía es negociar directamente con Dinamarca, quien le ha cerrado los caminos y apoyado por los países del Báltico y prácticamente por toda la Unión Europea. Y la otra, que yo creo que es la que será más factible, porque se quieren independizar de Dinamarca, son los mismos habitantes de Groenlandia, que al ser tan poquitos, pues quizá pueda ser más fácil para ellos comprarlo. En cualquier caso, pues existe la oposición abierta de China y de Rusia, porque proceso, estos mecanismos territoriales, pues evidentemente afectan mucho la composición actual del mundo. Él está muy molesto, Trump está muy preocupado, porque sabe perfectamente bien que en noviembre, el 3 de noviembre para ser exactos, estará más que su partido, estará él expuesto a la decisión electoral de los estadounidenses, y no hay que olvidar que se elegirán 435 escaños en la Cámara de Representantes y se cambiará un tercio dentro de la Cámara de Senadores. Y No ya hay que dijo olvidar. Norman, ¿Perdón? ya dijo que si no votan por él y que si permiten la llegada de los demócratas, que podría terminar hasta en la cárcel. Claro, y eso es normal porque el tipo sabe que tiene muchísimos, ha ido acumulando delitos conforme pasa cada día, yo diría que cada hora. Y él también recuerda que fue salvado por los demócratas en las dos ocasiones anteriores. No hay que olvidar que fue sometido a juicio político dos veces por diversas causas, y la Cámara de Representantes, que estaba en manos de los demócratas, lo llevaron a este juicio político y fue salvado por el Senado, que era de mayoría demócrata. Le está apostando un poco a eso, sabe que el riesgo de perder la Cámara de Representantes es muy alto, y pues simplemente él entiende que sus posibilidades estarían también por fortalecer al Senado. Él está pidiendo el apoyo de una manera desesperada para seguir devastando al mundo a través de este mecanismo sui generis que se da en los Estados Unidos. Fíjense que también es algo interesante lo que se presentó ayer, cuando Ciro Gómez Leiva habla de que no se incurrió en una invasión en Venezuela, cuando él mismo dijo que en Ecuador, en Quito concretamente, la capital de aquel país sudamericano, la embajada mexicana fue allanada, fue invadida por las fuerzas del orden ecuatoriano, y sustrajeron a una persona, a Jorge Glass, ustedes se acordarán. Ese fue un secuestro. Bueno, en Venezuela hubo más que un secuestro, hubo 4 bombardeos. Por lo menos hubo 4 sitios bombardeados. Hubo un secuestrado, que es el presidente de Venezuela, y hubo 80 muertos que también tendrán que justificar, ¿no? ¿Cómo matan a 80 personas? Bueno, sucedió lo mismo con Noriega cuando fue detenido por Bush padre en Panamá, y ahí murieron 3,000 personas, aunque después matizaron los estadounidenses diciendo que habían sido solamente 500 personas las que murieron. Entonces, ¿qué ha pasado con esto? Bueno, esto lo vemos como un acto de impunidad, lo vemos como un acto de anarquía que en el mundo está sumido desde hace muchos años, pero bueno, este es el segundo golpe que asesta a Estados Unidos en América Latina en los últimos años, Panamá, ahora Venezuela, y yo creo que Ciro Gómez Leiva pues tendrá que entender lo que es territorialidad. No hay que olvidar que inclusive la embajada mexicana o cualquier embajada forma parte de la territorialidad que tiene un país en otro. Así que bueno, pues hay muchas cosas que nosotros podemos cuestionar, que nosotros podemos decir. El hecho de que Trump quiera ahogar a Cuba, más todavía, evitando que México lleve petróleo en el entendido de que podrá
suprimir la posibilidad de que Venezuela siga contribuyendo. De hecho, ya este año México rebasó a Venezuela como proveedor de petróleo para para la isla de Cuba. Así que hay muchas cosas que se están dando en Estados Unidos. La popularidad de Trump sigue a la baja. Yo ya quisiera ver encuestas para ver qué sucedió con respecto al secuestro de Maduro, si lo subió o lo terminó por hundir, porque no hay que olvidar que en Estados Unidos en 100 ciudades hubo protestas en contra del secuestro de Maduro, mi querido Vicente, Jaime y Paco. Así es. Querido Paco, por cierto, ayer hubo declaraciones no estoy muy seguro si es el dirigente del PRI en Michoacán, pero es una persona que conocemos aquí en Sin Censura, Guillermo Valencia, quien se dice también, ¿me escuchan? A ver si ahí me Sí, escuchan. sí, sí, sí. Muy bien. Te decía, hay declaraciones de Guillermo Valencia, el dirigente del PRI en Michoacán, y hace declaraciones contra la presidenta que atentaron contra sus escoltas. Dice que hay un mensaje directo en su contra. Guillermo Valencia, quien hemos entrevistado en muchas ocasiones aquí en Sin Censura, me parecen declaraciones irresponsables, sobre todo en Michoacán, en donde asesinaron al que él dice que era su amigo, Carlos Manso, y bueno, creo que nada agrega, nada beneficia al entorno político estas declaraciones. Vamos a ver, escuchar. Es inminente, he recibido varias amenazas, una muy directa ahora en la temporada decembrina, muy directa, una agresión contra mis escoltas, que bueno, yo no ando siendo la víctima, no me ando haciendo la víctima, ¿no? Pero obviamente lo que quieren es intimidarme, y quien me quiere intimidar es el gobierno. Si algo me pasa a mí, la responsable es la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y quiero que quede muy claro. Y bueno, pues de lo que me decías. Bueno, creo que es irresponsable lo que hace Guillermo Valencia, el presidente del PRI en Michoacán, así como están las cosas, así como están decaldeadas las cosas. ¿Bajo qué premisa señala la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de que si algo le pasa es responsabilidad de ella? Pues a lo mejor están del mismo nivel de las declaraciones de los del sombrero y todos estos personajes. Y mi querido Paco, eso, lo que está pasando en Televisa, que no es poca cosa, porque lo que las ideas que tengo todas son malas. Que se esté curando en salud Emilio Azcarra Gallán porque sabe que se lo van a enchufar por el tema de corrupción, o que de plano pues ganen la batalla Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia, que se quedan con el control, creo yo, de la televisora de San Ángel. Y otra cosa que hay que seguir insistiendo, el tema de que las acusaciones contra Maduro, ahora que se ha caído esto de el cártel de los soles, no apuntan a tiempos de López Obrador ni de Claudia Sheinbaum. Yo sigo insistiendo, y debemos de ser cuchillito de palo nosotros. Apuntan las acusaciones, suponiendo sin conceder, a que si Maduro era narco o es narco, actuaba con complicidad de autoridades en los sexenios de Fox, de Calderón y de Enrique Peña Nieto. Que no se hagan pendejos los periodistas, grandes periodistas de México que salen en los medios tradicionales de comunicación. Voy dejando cosas ahí para la mesa, mi querido Paco. Mira, Vicente, primero rapidísimo, lo de Guillermo Valencia Reyes, pues es nada más a ganas de llamar la atención. ¿Y cómo vas a llamar la atención si no responsabilizas a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo? Guillermo Valencia Reyes está tratando de llamar a la atención porque es un tipo, pues, que van
entrar a elecciones locales el próximo año, así que está llamando la atención. Es eso, no aporta ninguna evidencia, ninguna prueba de nada, más que sus dichos. Así que, pues el tipo está volando ahí, muy, muy raro, ¿no? Lo de Televisa, mira, no, hay que tener mucho cuidado con eso, Vicente, porque Emilio Azcárraga Gallán se mantiene como accionista mayoritario, ¿sí? Recuerda que hace el año pasado dejó la presidencia por acusaciones de corrupción, sí, pero está tratando de dividir un poco el poder, pero se mantiene como accionista mayoritario y hay otras personas que también ya tienen, digamos, posiciones relevantes en Televisa fuera de los colaboradores, como Bernardo Gómez Martínez de Emilio Azcárraga Gallán. Por ejemplo, David Martínez Guzmán, que es jefe de una consultoría llamada Fintech Advisory, él tiene 7.8% de las acciones. Eduardo Tricio Aro, que es el presidente del Consejo de Administración del Grupo Lala, tiene 7.2% del capital de Televisa. Así que lo que están haciendo es dividir el poder. Emilio Azcárraga Gallán siempre ha sido un mal administrador, siempre ha sido nunca ha logrado ni con el apoyo de Enrique Peña Nieto, recuerdas, no lo digo hoy, lo dije en su momento, desde 2005 sigo ese caso, fíjate, en 2005 cuando Enrique Peña Nieto llegó desde antes que llegara a la gubernatura, firman un convenio altísimo por miles de millones de pesos para ser presidente Enrique Peña Nieto, y lo hacen presidente, lo dije en 2008 y 2009, todos los arreglos que tenían Televisa de Emilio Azcárraga Gallán con Enrique Peña Nieto, y lo hacen presidente, y Televisa se vuelve prácticamente una firma local en el Estado de México. Los ejecutivos de Televisa estaban en todos lados, y Peña Nieto, bueno, pues ahí tienes nada más a los acercamientos con Lucerito, con La Gaviota, con otras artistas de Televisa, pero la cuestión es que ni con todo el apoyo de la presidencia, Emilio Azcárraga Gallán ha logrado consolidar su presencia en Televisa, ni ha logrado de hacer de Televisa el imperio que visualizaban su papá y su abuelo, ¿sí? No ha logrado, no lo va a lograr, y con las acusaciones de corrupción que tiene Vicente, y luego la aparición de nuevas plataformas de streaming y todo eso, la verdad es que Emilio Azcárraga Gallán ha sido un fracaso como administrador, a pesar del apoyo gubernamental que tuvo con Vicente Fox, con Felipe Calderón y con Enrique Peña Nieto, que le dio miles de millones de pesos. Vicente es un mal administrador, es un tipo que no entiende cómo funciona la televisión, no importa que haya nacido en la televisión, en Televisa, no importa que su abuelo y su papá hayan sido pioneros en eso. La verdad es que nunca han entendido, siempre han vivido del Estado, y ahora que sí tienen dinero, sí tienen, pero y el Estado le sigue dando publicidad. Hay que ver lo que les da la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, lo que dio el presidente López Obrador, pero nunca han consolidado fuera de los apoyos gubernamentales una empresa sólida. Le pasa lo mismo que a la mayoría de los periódicos, los periódicos viejos impresos vivieron toda su vida de qué, del dinero del gobierno y del gobierno federal, los gobiernos estatales, y cuando se los quitan, pues ahí se están muriendo, Vicente. Así que hay que tener mucho cuidado. Sigue siendo accionista mayoritario, pero Emilio Azcárraga Gallán en especial, a pesar de lo que hizo Enrique Peña Nieto por él, lo que hizo Calderón por él, nunca ha logrado consolidar una empresa que pueda calificarse como un gran imperio televisivo. Es una empresa grande, sí, quizá la mayor de México, sí, pero la verdad es que es mucho de eso gracias al dinero del gobierno, así que no pueden hablar de que tienen grandes contenidos, que hayan sido una super empresa sólida, ¿no? Eran una empresa sólida gracias al dinero del gobierno, como la mayoría de los medios de comunicación impresos y la radio de este país, Vicente. Así que va a seguir navegando, naufragando, dando tumbos, y hoy podemos encontrar a personas fuera de Televisa, como Eduardo Tricio, que es un magnate reconocido, o David Martínez Guzmán,
que tienen mucha influencia en esa empresa, porque no se va a morir tampoco, Vicente, pero hay que seguirla muy de cerca. Y Vicente, yo ya sabes, arroba Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Vicente, nos vemos mañana tempranito, si no hay nada, pero para que tengan tiempo, Jaime y Norman, antes de que llegue la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Claro que sí, mi querido Paco, muchas gracias. Oye, Jaime, qué putiza, perdón, qué reatiza, perdón, qué tunda le pusieron los comediantes que tanto odia Donald Trump al presidente de Estados Unidos en sus monólogos. Estaba viendo a Jimmy Kimmel que le puso una tunda del tamaño del estudio en el que transmite a Donald Trump. Dice, sí, es dictador, sí, está favoreciendo a su familia, sí, está destruyendo al país. Y Maduro tampoco es un santo. Ay, güey, o sea, el sarcasmo del mundo, ¿no? Para referirse a Donald Trump. Y luego estaba viendo a este cabrón de Steven Miller. Dice, Estados Unidos gobernará en Venezuela. Pueden hablar lo que quieran de leyes internacionales, pero el mundo se gobierna a la fuerza. Estados Unidos tiene el ejército para proteger sus intereses en el hemisferio, en nuestro patio trasero, nuestro backyard, y para que China y Rusia, en referencia a China y Rusia, hagan negocios, necesitan nuestro permiso. No, pues que quiera ver el que vea y que quiera escuchar el que escuche, son los asesores de Trump. Son también los personajes que van a tener que ser responsabilizados en algún momento si Trump cae. Esos también se tienen que ir al bote en algún momento porque son los que le han estado hablando al oído a Donald Trump para hacer y deshacer. Mi querido Jaime, ¿con qué vas a cerrar tú? Yo creo que detrás de estas muestras de rechazo que casi siempre nos obsequian los comediantes que son geniales en Estados Unidos con estos actos de burla y sarcasmo, se esconde realmente el pasmo, el miedo y la indignación que hoy revolotea por Estados Unidos, porque, y esto deberían de entenderlo personajes tan idiotas como Ciro Gómez Leiva. Lo que está pasando en Estados Unidos es, uno, ha dejado de ser una república constitucional. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no le informó al Congreso, se la pasó a la torera. Dos, y voló por los aires la Carta de Naciones Unidas. Esto es de una extrema gravedad. A ver si aprende, a ver si estudia nuevamente. Ciro Gómez Leiva debería regresar a la escuela. Es tremendamente grave lo que está ocurriendo. Por demás, esta mañana estaba estudiando yo un reporte de esta organización encargada de vigilar lo que es la seguridad cibernética mundial y manifestaban su preocupación porque en una de las ruedas de prensa Donald Trump admitió que el ejército de Estados Unidos utilizó guerra cibernética para dejar sin electricidad a una parte de Caracas. El hecho de que Donald Trump haya reconocido esto es muy grave. ¿Por qué? Porque hasta ahora, digamos que todo el mundo sabe que China y Rusia tiene estas y más capacidades, pero no las ha utilizado. ¿Por qué? Porque es el gran temor que tiene Estados Unidos. Imagínense que China y Rusia se embarquen en una guerra cibernética contra Estados Unidos, lo colapsan en menos de 24 horas. Entonces están muy preocupados por el hecho de que Trump haya admitido que utilizó guerra cibernética para dejar a oscuras una parte de Caracas. Ahora, dicho esto, yo creo que durante la celebración de fin de año en Mar-a-Lago, Donald Trump se puso de acuerdo con Benjamín Netanyahu, porque sabemos que los israelíes ya poseen también esas habilidades y estoy casi seguro que el Mossad o gente del ejército israelí contribuyó en el operativo del pasado sábado, dejando a oscuras una parte de Caracas. Así es que yo creo que hay muchísimas cosas que son preocupantes, no son de poca monta lo que está ocurriendo y estamos realmente, Estados Unidos ha salido desbocado
y ojalá que el pueblo estadounidense sea consciente de esto y le propone un durísimo castigo en las elecciones de medio término este mismo año. Y saben, yo los espero a las 14 horas en Opto para Cínicos con mi compañera de toda la vida, la periodista Lourdes Salas, a quien todos conocen como Hildy, y mi editorialista estrella, Yago Batusay, quien es capaz de desmenuzar cualquier tema, por más denso que sea, en tan solo 5 ladridos, y luego a las 19 horas con este par de señorones a los que yo quiero y respeto mucho, mi querido Norman Pearl y el maestro Paco Cruz. Sí, o sea, nada más respeta a los señorones porque al chamacón seguramente... ya, lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo. Está bien, está bien, está bien, está bien. No, denle su datolito porque se está ahogando, por favor. Yo también te quiero, Vicente. Yo también te quiero, Vicente. Mi querido Norman, cierras, por favor, con tus comentarios antes de que llegue la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a la mañanera del pueblo. Claro que sí, con mucho gusto. Pues fíjense que Venezuela todavía hasta hace unos días exportaba 700,000 barriles diarios de petróleo a China, de un total de 1.2 billones que es su producción total. Y esto, de alguna manera, yo creo que motiva a Delcy Rodríguez para asegurar ayer, la tarde-noche, que China ya es la principal potencia económica. Y esto, bueno, se debe de matizar porque realmente Estados Unidos sigue siendo la economía más grande del mundo, en el entendido de que Estados Unidos tiene un Producto Interno Bruto de 30.6 billones de dólares. China, que es la segunda economía más grande, tiene un PIB estimado en alrededor de 19.4 billones de dólares. Me parece que fue un exabrupto, me parece que fue más un deseo que una realidad, pero de cualquier manera se espera que en 2037 China efectivamente ocupe ese primerísimo lugar. Pues bueno, yo soy Norman Pearl, me encuentran en X y también en Facebook como Norman F. Pearl, y más tarde de 7 a 9 de la noche los esperamos en el canal que tengo el gusto y el privilegio de compartir con mis amigos, el maestro Jaime Hernández, el maestro Paco Cruz, ambos extraordinarias personas y periodistas. No olviden buscar Norman Pearl TV y con eso bastará para que puedan ingresar. Muchas gracias, Vicente. Gracias a toda la audiencia. Claro que sí, nos vemos de 7 a 9 en la noche, a las 2 de la tarde, de lunes a viernes también con Jaime. Y aquí nos vemos, Paco, mañana. Gracias. Un abrazote. Que tengan excelente día los maestros Paco Cruz, Jaime Hernández y Norman Pearl hablando con nosotros sin censura.